Qué lindo es poder escuchar testimonios de lo que el Señor hace, ¿verdad? A veces las noticias no son tan buenas como nos pasó el fin de semana y en el transcurso de la semana. Personas que hemos orado estaban con enfermedades repentinas o terminales y partieron al descanso eterno, pero también hay otras peticiones que el Señor ha contestado de familiares, de conocidos que estaban internados y que el Señor ha permitido que tengan el alta. Ayer orábamos por el cuñado de nuestra hermana Raquel. Había una infección que era un 99% de que tuvieran que amputar una pierna, y esta mañana nos dijo de que la noticia de repente cambió y fue de que la infección no había llegado a los huesos, y le estamos diciendo, Señor, que retroceda la infección, que los médicos se sorprendan. Queremos seguir escuchando testimonios del poder de Dios, y estamos acostumbrados a hablar del Evangelio y de las maravillas que Jesús hacía cuando se manifestaba en medio de las multitudes, ¿verdad? Uno le encanta y le apasiona, y qué bueno que nos apasione hablar de este Jesús que se movía en medio de la sociedad en la que habitaba y que de verdad no era tan buena, ¿no? Cualquier similitud con la realidad, mera coincidencia, dice el dicho. Este Jesús del que todos hablaban parece que es el profeta, parece que es el Hijo de Dios, parece ser el Mesías. Lo hemos visto sanar, hemos visto hacer milagros. Y por ahí una María Magdalena diciendo, a mí me liberó, me perdonó. Una prostituta, mientras estaba siendo humillada, Jesús transmitiéndole perdón, y esta podría estar hoy entre nosotros y decir, hey, soy yo la que fue perdonada por Jesús, Jesús Nazareno. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que este es el Jesús físico, que se movía entre la gente, que era visible a los ojos, al que lo podían tocar, como la mujer del flujo de sangre, y recibir sanidad. Pero este Jesús estuvo un tiempo y un trayecto corto aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que estuvo 33 años. Y después, como dicen algunos, tuki tuki lulú, le llegó la muerte, la crucifixión. Desarrolló 3 años de ministerio. Y uno podría decir, era tan joven, tenía tanto por hacer, toda una vida por delante, pero le tocó partir. Pero él decidió partir. Él decidió poner su propia vida, como cantábamos recién, por amor. Pero yo hoy no quiero hablarte de este Jesús. Pastora, ¿de qué nos va a hablar? Qué herejía, ¿no? Si no va a hablar de Jesús, si no va a hablar del Padre y del Espíritu Santo, ¿de qué nos va a hablar? Yo quiero hablarte del Cristo resucitado, que no es lo mismo que el Jesús presente en medio de las multitudes. Porque el Jesús que se paseaba en medio de la gente podía hablar y confesar de que el reino de los cielos se había acercado, y podía hacer milagros porque el Espíritu Santo había venido sobre él y lo había equipado para este propósito, y podía enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio. Pero con este Jesús vivo todavía no había purificación de nuestros corazones, porque su muerte y su resurrección aún no habían sido ejecutadas. Y dice la palabra que por medio de su muerte, del derramamiento de su sangre, es que nosotros recibimos el perdón de pecados. Es decir, que este Jesús viviente, terrenal, paseándose entre nosotros, lleno del Espíritu Santo, cumplía una parte de ese propósito mientras estaba entre nosotros. Pero el Cristo resucitado es el que trajo la limpieza a nuestras vidas. El Cristo resucitado es el que trajo la sanidad de nuestros corazones. Es el que entabló el nuevo pacto entre Dios y nosotros. Pero también es el Cristo resucitado al que sus propios discípulos no le conocieron. ¿Cómo puede ser? Si pasaron 3 años recibiendo sus enseñanzas, experimentando sus milagros,
Pasaron 3 años apartándose de las multitudes para estar a solas con Él. Y cómo ahora les costaba conocerlo y reconocerlo. Quiero que vayamos allí a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 24. Es largo el párrafo, pero vamos a leerlo. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En el camino de Emaús, 2 de aquellos que habían escuchado de Jesús, 2 de aquellos que habían experimentado de sus maravillas, iban charlando sobre la trágica muerte del profeta. Iban de camino diciendo, las mujeres dicen que él no estaba. Aquellos fueron pero no lo encontraron. ¿Será verdad esto que dice? Nosotros creíamos que él era el profeta. En el camino de Emaús, estos hombres no le reconocieron, sino que también dudaron de su resurrección. En el camino de Emaús, Jesús mismo se presenta delante de ellos, conversa con ellos, pero no pudieron identificarlo. ¿Sabes que hay mucho pueblo que se llama hijo de Dios? Hay muchos profetas, hay muchos apóstoles, hay muchos discípulos, hay muchos creyentes que conocen al Jesús de los evangelios, pero no reconocen al Cristo resucitado cuando se presenta delante de ellos. No fueron solamente estos 2 hombres los que tuvieron este dilema o esta cuestión de no poder reconocerlo mientras charlaba con él, sino que la palabra nos lleva al libro de Marcos, capítulo 16, versículos 6 al 11, y dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se apareció a Magdalena,
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Jesús se le revela a aquella mujer que un día había sido sanada, que había sido restaurada, que había sido libre, dice la palabra, de 7 demonios. No sé si alguna vez alguno tuvo la experiencia de ver a una persona endemoniada. Algunos de nosotros sí, y unos cuantos. Pero qué distinto es ver a alguien que tiene muchos demonios sobre sí. Si una persona con un espíritu inmundo y cuando se manifiesta tiene mucha fuerza, ¿te acordás, Lucio, las experiencias en Monte Grande? Allí en Monte Grande me acuerdo donde fueron mis primeras experiencias en liberación en mi adolescencia, cuando unos cuantos se manifestaban y una mujer muy delgadita se manifestó y tal vez Lucio recuerda el cachetazo que lo hizo girar como un trompo y cómo saltó una pared y cómo salió a correr en la calle. Imagínate una mujer tomada por 7 espíritus, pero traída a libertad por medio de Jesús, del que se movía en medio de las multitudes, sanando y restaurando. A esta mujer Jesús se le presenta en el camino y le dice que vaya a contarle a los discípulos lo que había acontecido. Ellos están tristes, están llorando, se olvidaron de mi palabra, se olvidaron de mis enseñanzas. Yo les dije, voy a morir, es necesario que yo sea entregado, pero también es necesario que yo sea levantado al tercer día de entre los muertos, para que se valide mi crucifixión, para que se valide el perdón de pecados, para que se valide la restauración de sus vidas, para que se valide el llamado a la vida abundante y eterna. Pero ellos solo recordaban que su maestro había sido entregado y había sido crucificado y estaban allí llorando. En estas Pascuas muchos han estado recordando al que fue crucificado, pero no recuerdan al que resucitó de entre los muertos. El Cristo resucitado es el que trae la restauración de vida. El Cristo resucitado es el que otorga el perdón de pecado. El Cristo resucitado es el que trae promesas de vida y esperanza a nuestras vidas, aún en este tiempo. Y el Cristo resucitado es el que hoy sigue transformando las realidades de muchas personas. Pero aquellos que le habían conocido no pudieron reconocerlo. Iglesia, esta es una realidad de la iglesia hoy. La iglesia sigue pensando en aquel Jesús que se movía en medio de las multitudes, pero se ha olvidado del Cristo resucitado, de que este es el que venció a la misma muerte, que este es el que tiene el poder para traer libertad, que este Cristo resucitado es el que trae promesa para que el Espíritu Santo se haga manifiesto en medio de su iglesia. A este Cristo necesitamos reconocer en este tiempo. A este Cristo debemos adorar en este tiempo. A este Cristo debemos anhelar en nuestras vidas. Al que pone el sello en nosotros del nuevo pacto hecho por el Padre a nuestras vidas. Pero aquellos dudaron. Y dice la palabra que no creyeron. Y dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 9 y 10. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, las mujeres, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aunque algunos dudaron,
al que algunos no le reconocieron, siempre hay un remanente que puede reconocer al Cristo resucitado. Siempre hay alguien que va a identificarlo. ¿Por qué? Porque le amaban. ¿Por qué? Porque le creyeron, porque experimentaron su obra en sus vidas y sabían que si Él pudo hacerlas libres, sabían que si Él pudo sanar al paralítico, sabían que si Él pudo levantar y restaurar al leproso, tenía el poder y la autoridad para levantarse de entre los muertos y vencer a la misma muerte. Dice la palabra que estas, cuando le vieron, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ustedes que me creen, ustedes que me reconocen, iglesia, son los que deben ir y dar el mensaje a los que todavía están dudando. Ustedes que se postran delante de mí para adorarme. Ustedes que me están reconociendo, que creyeron a mi palabra y que hoy siguen creyendo y me siguen buscando porque lo estaban buscando, son a los que envío a que anuncien a sus hermanos que yo me levanté de entre los muertos. Iglesia, vos y yo somos esas personas a las que el Señor les está diciendo: vayan a sus hermanos y díganles que yo estoy vivo, que yo vencí a la muerte, pero que quiero volver a tener un encuentro con ellos. Jesús no se desentiende de nosotros. El Cristo resucitado no se desentiende de aquellos que dudan o que tienen temor o que aún están llorando por su muerte. Él sigue dando oportunidad y los manda a llamar. Díganle que me vean en Galilea. Quiero reencontrarme con ellos. Quiero pasar tiempo con ellos. Este mismo Jesús, allí en el libro de Juan, ¿alguien me lo podés poner? Gracias, Albert. En el libro de Juan dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas sus discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron? No pescamos nada todavía, ¿no? Viene mal la cosa. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué les estaba mostrando acá? Hagan memoria. Recuerden, ¿quién los hizo tener una pesca milagrosa? ¿Quién se acercó a ustedes y cuando no podían pescar nada les dijo: echen las redes y saquen algo? Jesús les estaba dando pistas de quién se les estaba presentando frente a ellos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Dirían algunos hablando en criollo, y perdón a los que vayan a escuchar en las redes, andaba en calzones. Se había despojado de su ropa y se echó al mar. ¿Por qué se echó al mar? Porque iba a ver al Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué bueno que nos esperen así, ¿no? Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, los contaron y todo. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Muchachos, soy Jesús, el que se les presentó en medio de la tormenta. Soy el mismo que hizo milagros entre ustedes y les permitió echar las redes cuando ya no había nada que hacer, y multiplicó. Soy el mismo. Y allí, entre medio de ellos, diciendo: Juan, Pedro, es el Señor. Y seguramente la cara de asombro de aquellos que se volvían a encontrar con su maestro. Pero ya no era el mismo hombre, ya no era el mismo Jesús. Este era el Cristo glorificado, al que el Padre había decidido entregar por amor a nosotros y que ahora estaba sellando el pacto de perdón de pecados y de vida abundante para que nosotros la viviéramos y la disfrutáramos. Es el mismo que había restaurado aquellas vidas, pero que ahora estaba diciendo: ya no me alcanza solo con esto, yo he sido enviado para que mi pacto, para que mi amor, para que el derramamiento de mi sangre valide en la vida de muchos. Pero estos solos no van a poder. Yo necesito volver al Padre. Y si estos que estuvieron conmigo estos 3 años de ministerio me abandonaron cuando me vinieron a buscar, si estos, cuando les pedí que velaran y oraran, no pudieron estar conmigo en comunión, sino que se durmieron siendo débiles, y ahora, habiendo yo muerto y resucitado, les cuesta reconocerme, les cuesta identificarme, dudan ante las palabras de aquellos que van y les confiesan que me han visto vivir, y me presento delante de ellos y no pueden reconocerme, ¿cómo seguirán sin mi presencia? ¿Cómo harán para continuar hasta mi venida? Entonces Jesús los convoca. Cuando le dice allí a las mujeres: dile a mis discípulos que los espero en Galilea, diles que vengan a mi encuentro, se empieza a correr la voz. Que en estos días corramos la voz de que el Nazareno Soldati, el Cristo resucitado, ha traído nueva vida y esperanza. Que en estos días se corra la voz de que el Nazareno Soldati, Cristo está convocando a su iglesia porque viene a un nuevo encuentro con ellos. No para dejarlos solos, sino para advertirles, como dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo, allí estaba Lucas hablando, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. No estaba muerto, no estaba vencido, estaba vivo y se presentó delante de ellos con muchas pruebas indubitables. O sea, no hay dudas. Miren, cuando Tomás dudó, Jesús le dijo: Tomás, mira, estas son las marcas de que soy ese Jesús al que vos conociste. No dudes. Cristo se revela en este tiempo a nosotros diciendo: no dudes, soy el que se entregó por vos, soy el que ha derramado su propia vida, soy ese que muchas veces ha pasado delante de ti y no lo has podido reconocer, soy el mismo que un día te perdonó, soy el mismo que hizo milagros en tu vida, soy el mismo que sanó tu cáncer, soy el mismo que sanó tus huesos. Pero que ahora cuando me presento delante de ti no puedes conocerme.
Hay una iglesia del otro lado que va a escuchar esta palabra. A esa iglesia Jesús le está diciendo: yo soy el Cristo resucitado que me estoy revelando nuevamente a ti y te estoy dando una nueva oportunidad para decirte: no voy a dejarte huérfano, no voy a dejarte solo. Quiero mostrarte mi poder y mi gloria, pero ya no como ese hombre que se paseaba entre las multitudes, sino como que aquel que venció la misma muerte para que vos tengas vida y la tengas en abundancia. Soy el mismo Cristo que hoy te dice a vos y le dice a su iglesia aquí presente: he aquí, iglesia, yo te convoco, yo te muestro mi poder. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. No te vayas de la casa del Padre. No te vayas de casa. Jerusalén es casa. Iglesia, estás dejando la casa del Padre. Cuando te alejas de la casa del Padre, te alejas de la cobertura. Cuando te alejas de la casa del Padre, te alejas de su presencia y de su comunión. Jesús les estaba diciendo: permanezcan juntos en casa. Iglesia que no te estás congregando, volvé a casa. Jesús te está llamando a Jerusalén. Jesús te está llamando a casa, porque todavía tiene planes contigo como lo tiene con nosotros. Y les dijo: sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Iglesia, hay un nuevo mover de Dios, hay una nueva revelación del Espíritu Santo a su iglesia. No porque lo que fue no valió, sino porque necesitamos ser restaurados en Él, porque necesitamos ser llenos constantemente de su presencia, porque nos vamos vaciando, porque nos vamos enfriando, porque sin su presencia no podemos continuar. Y Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Y ese poder habla de recibirán de nuevo para hablar la palabra con autoridad. Y ese poder dice, para que sean testigos. Jesús lo que estaba buscando entre las multitudes era que sean testigos propios, experimentados en su presencia. No de lo que habían oído por ahí al pasar. Ah, sí, fulano de tal me dijo que él conoció a Jesús. Ah, sí, alguien me dijo que Dios hace milagros. Alguien dijo por allí. Sino que Jesús, este Cristo resucitado, está convocando a su iglesia a Jerusalén. Los está reuniendo del norte, del sur, del este y del oeste, como digo yo, diciéndoles: permanezcan juntos en oración, porque ya no solamente van a tener la experiencia del Cristo resucitado, sino que ahora van a tener la experiencia del poder del Espíritu Santo. Pero necesitan reconocer lo que Cristo ha hecho por ustedes. Necesitan permanecer en la casa del Padre. No te alejes, porque lejos te vas a enfriar, porque lejos te vas a morir, porque lejos no vas a poder experimentar su presencia para ser un testigo real. El Cristo resucitado se está revelando a su iglesia y la está convocando para este encuentro con el Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Porque está en cada uno de nosotros lo que vamos a hacer. ¿Permaneceremos en la casa del Padre? ¿Seguiremos dudando de que Jesús ha resucitado? ¿Seguiremos llorando por su muerte, por su pérdida? Jesús dijo en una ocasión: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Dejen de llorar por los que ya no están. Levántense en el nombre de Jesús. Jesús mismo se levantó de la misma muerte
Y la muerte fue la que se declaró en derrota. Es tiempo de reconocer lo que Cristo está diciendo a su iglesia. Es tiempo de identificar su presencia, de que no es un Dios muerto como muchos creen y predican. Es tiempo de saber de que ese Cristo te está llamando a vos a ser testigo presencial, vivencial de lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo, antes de su venida, porque su venida está pronta. Quiere equiparte con su presencia, pero tienes que buscarla. Yo te invito en esta noche a que no seas como aquellos en camino de Emaús que decían, pensábamos que este era el profeta. Que no seas como los discípulos que cuando Magdalena vino y les dijo, el Señor ha resucitado, no le creyeron. Yo te invito a que seas como estas mujeres, que cuando le vieron se postraron y le adoraron. Yo te invito a que hoy nuevamente vuelvas a postrarte delante de su presencia y puedas reconocer la obra que Él vino a hacer en tu vida y a esperar, porque su Espíritu Santo desciende sobre su iglesia. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, gracias por las obras que hiciste mientras caminaste entre las multitudes. No podemos negar tu poder y tu gloria allí obrando, pero gracias también por dar tu vida en esa cruz y por levantarte de entre los muertos para que tuviéramos vida. Pero también debemos reconocer, Señor, que muchas veces hemos dudado, que muchas veces hemos permanecido en el llanto y en el dolor, olvidándonos de tus promesas y que tú mismo te levantaste de entre los muertos. Perdónanos si no hemos ido a anunciar a nuestros hermanos que tú los estás convocando para un nuevo encuentro. Perdónanos si no hemos sabido ser testigos fieles de tu presencia. Señor, en esta noche, danos una oportunidad más de permanecer en la casa del Padre y de esperar tu promesa. Danos la oportunidad, Señor, de juntar a nuestros hermanos en casa para este nuevo mover de tu Espíritu sobre nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo entre nosotros. Pero no queremos que sea solo para unos cuantos, sino que como oramos por estas familias, queremos que el cuerpo entero sea lleno de tu presencia. Que cada miembro, que cada célula, Señor, se una a nosotros en oración para esperar esa promesa. Porque tu iglesia en este tiempo, Señor, necesita volver a recibir el denuedo. Necesita volver, Señor, a recibir a ese fuego de tu presencia. Necesita, Señor, ser restaurada por todo aquello que la pandemia dejó. Hay una iglesia, Señor, que se marchitó en el camino y hoy necesita volver a ser regada por tu Espíritu Santo. Señor, que podamos meditar en tus palabras,
que podamos meditar en tus promesas, que podamos anhelar tu presencia y este nuevo encuentro contigo. Que no perdamos la comunión, que no nos distraigamos, que no volvamos a dudar, Señor. Muchos se han enfriado, Señor, porque las respuestas a sus oraciones no fueron las que esperaban. Muchos han abandonado la fe, Señor, porque han visto una iglesia que no recibió la respuesta que esperaba. Muchos se enfriaron, Señor, porque permanecieron en el llanto y en el dolor. Pero hoy yo te pido, Señor, que este Cristo resucitado vuelva a presentarse a sus vidas. Que hoy vuelva a revelarse, Señor, con ese amor y esa ternura con la que lo hiciste. Que vuelvan a ser restaurados y convocados por tu presencia, para que juntos gocemos y experimentemos lo que tú quieres hacer aquí, Señor, en Nazareno Soldati. Es tu iglesia, Señor, y la presentamos delante de ti en esta noche. Somos tu iglesia y nos presentamos delante de ti en esta noche, para que hagas en nosotros lo que tienes que hacer, Señor. Porque ¿quién somos nosotros para impedir el obrar de tu Espíritu? Tú eres Dios, tú eres soberano. Nos disponemos a tu voluntad, Señor, una vez más, para que tu nombre sea glorificado entre nosotros y en la vida de multitudes. Para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.